Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de trabajos en alturas. Este es el módulo introductorio para hablar y conocer respecto a lo que es la norma 009 STPS 2011, que trata sobre lo que son las condiciones de seguridad al momento de realizar trabajos en alturas. Me presento, mi nombre es Sheila Vázquez Rosas, yo seré la instructora encargada de este módulo para que ustedes puedan conocer todos los alcances que conllevan a la norma y también el campo de aplicación, además del contenido general de la misma. El objetivo de este curso es que ustedes puedan conocer los procesos y medidas de seguridad para prevenir riesgos laborales al momento de realizar trabajos en alturas de cualquier tipo. Para poder comprender adecuadamente el contexto de aplicación de la norma, es importante conocer un poco sobre ella. Primero que nada, la norma es NOM 009 STPS, llamada Condiciones de Seguridad para realizar trabajos en altura. Esta norma, como su nombre lo indica, es una norma oficial mexicana, lo cual significa que es de carácter obligatorio cumplir. En este caso, para que nosotros conozcamos el parámetro de por qué es obligatorio, tenemos que saber si somos parte del campo de aplicación de la misma. En este caso, la norma de trabajos en alturas le tocó la codificación 009, es una norma de seguridad, ya que no nos va a enseñar cómo tenemos que realizar nuestro trabajo, porque un trabajo en altura puede tener muchísimas índoles y puede tener muchísimos aspectos que no necesariamente tienen que ser iguales en todos los centros de trabajo. Lo que sí tiene que ser homologado y lo que sí tenemos que buscar con esta norma es, una, los mecanismos de seguridad para poder realizar un trabajo en alturas, y dos, es que evitemos accidentes y enfermedades de trabajo relacionados en la actividad. Así que supongan que ustedes se dedican a la pintura. Ustedes normalmente trabajan con pintura a nivel del piso. Cuando ustedes tienen que trabajar con pintura en un nivel por encima del piso, tenemos que valorar si esta actividad se convierte en un trabajo peligroso porque realizan una actividad de trabajos en alturas. Así que aunque el término suene muy fácil de entender, aunque podamos creer que bueno, obviamente va a aplicar cada vez que hagamos un trabajo en alturas, es importante definir que a partir de qué altura, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar por partes. En el contexto general, la norma tiene por objetivo establecer los requerimientos mínimos de seguridad para la prevención de riesgos laborales por la realización de trabajos en alturas, ¿sí? Es importante declarar algo, aquí te lo indica la propia norma, son los requerimientos mínimos de seguridad. Significa que si en la búsqueda de aplicación de esta norma, cuando nos toque conocer las condiciones en las que se realiza la actividad, se tienen que hacer modificaciones, se tienen que hacer capacitaciones, se tienen que hacer cambios técnicos como parte de una mejora del control. No podemos decir que es de carácter obligatorio porque quizá no son requisitos mínimos que te pide la norma, pero sí se tendrían que considerar hacer en el caso de que se pueda para poder ejecutar la tarea de manera segura, ya que el objetivo de tal, o sea, el objetivo de la existencia de la misma es evitar los accidentes y enfermedades laborales que son tal cual los principales riesgos en un entorno organizacional. Entonces, ¿a dónde aplica esta norma o cuál es el campo de aplicación de la misma? Aplica en todo territorio nacional, eso incluye aguas de la nación y también incluye espacio aéreo, por supuesto, y espacio subterráneo en donde se realice trabajos en altura. Y aunque vuelvo a repetir, suena un término común, es decir, todos sabemos lo que es un trabajo en altura, significa que estás en lo alto haciendo la tarea. Sí, pero ¿a partir de cuánto es alto? ¿Sí? Legalmente hablando y para efectos del cumplimiento de la norma indica dentro de sus conceptos básicos en el apartado 4.33 que un trabajo en alturas es la actividad que puede ser de mantenimiento, instalación, demolición, operación, reparación y limpieza, entre otras, que se realizan a alturas mayores de 1.8 metros, ¿ok? Pregunta de examen, vaya. ¿A qué altura se considera trabajo en altura? Podemos decir que es a 1.8 metros legalmente hablando con respecto al cumplimiento de la norma 009, ¿ok? Si ustedes en su centro de trabajo, en el que están actualmente y el que les mandó a capacitar el día de hoy, manejan el 1.5 metros o el 1.2 metros
que son los más conocidos como niveles de referencia para considerar una actividad como trabajos en alturas, no significa que esté mal, solamente que legalmente hablando, la norma STPS, es decir, la que nos puede auditar la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, nos indica que tiene que ser a más de 1.8, pero no significa que si yo realizo un trabajo a menos de eso no sea peligroso, no, por el contrario. Recuerden que para una caída puede ser mortal hasta el nivel del piso. Entonces, simplemente para efectos de auditoría y simplemente para efectos de vigilancia de la Secretaría del Trabajo, en México hasta la fecha de hoy seguimos manejando el 1.8 metros como el nivel de referencia para decir que es obligatorio cumplir con todos los requisitos que me indica esta norma, ¿sí? Entonces, si mi centro de trabajo tienen como reglamento interno manejarlo en alturas a partir de 1.5 o a partir de 1.2 metros, entonces podemos decir que a partir de esa altura ustedes van a considerarlo como un trabajo en alturas, ¿sí? Sin embargo, vuelvo a repetir, para efectos legales y para efectos de atención en auditorías de la Secretaría del Trabajo, esta va a revisar que sean a 1.8 metros. ¿Qué significa esto cuando hablamos de que tienen que ser 1.8 metros sobre el nivel de referencia? Para empezar, veamos esta imagen que está aquí. Vemos a una persona parada en una escalera. Su pie se encuentra, el segundo pie, este se encuentra más bajo, este primer pie se encuentra en el tercer peldaño. Si nosotros medimos al piso como mi nivel de referencia, medimos del piso a este peldaño y su pie se encuentra a 1.8 metros, a partir de aquí, de este peldaño, podemos decir que ya se considera un trabajo en alturas. Por lo tanto, va a tener que tener todas las características que se encuentran en esta norma para ejecutarse como un trabajo de alturas. Es decir, tendremos que aplicar todos los controles aquí aplicables. En el caso de que la persona no quisiera aplicar la norma porque no tiene todos los controles aplicables que me solicita la misma, entonces la solución sería no trabajar nunca por encima de este peldaño, es decir, que no se tenga que trabajar por encima del 1.8 metros. ¿Ok? Esto es el nivel de referencia, es decir, de la medida donde estoy tomando como mi piso hasta donde se encuentra la suela del trabajador. ¿Ok? Hasta ahí empieza el nivel de referencia para medir y dictaminar si es o no un trabajo en alturas. Por eso es importante también conocer el concepto de nivel de referencia que maneja esta norma. En el apartado 4.21 me indica que el nivel de referencia es también conocido como el plano de trabajo, es decir, es la superficie que vamos nosotros a considerar para medir mi altura en la que estoy realizando la tarea. Entonces vamos a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que ustedes son personas que trabajan en una oficina. Todos ustedes que son operarios, que están tomando esta capacitación, supervisores de seguridad, comisión, los que sean que estén tomando esta capacitación, supongan que trabajan en una oficina que está ubicada en el 5º piso de un edificio, ¿sí? Sabemos que del plano, si yo tomo como plano de referencia la planta baja, el 5º piso está por muy encima del 1.8 metros. Por lo tanto, pudiera considerar que estoy trabajando en alturas. Sin embargo, por toda la infraestructura del edificio, no me podría caer hasta la planta baja. Es decir, si yo me pongo a trabajar ahí en mi cubículo, en el 5º piso, y me caigo, mi caída no va a ser hasta la planta baja, ¿ok? Y si mi caída no es hasta la planta baja, entonces mi nivel de referencia no va a ser la planta baja, va a ser hasta dónde me voy a caer, es decir, me voy a caer en el piso del 5º piso. Por lo tanto, no aplicaría un trabajo en alturas. A menos, claro, que mi trabajo involucre que cuando me caiga al nivel de la planta baja. Entonces sí, claro que supera el 1.8 metros, por lo tanto podríamos considerar que sí es un trabajo en altura. Un ejemplo de eso sería que yo me dedique a limpiar, así me tenga que colgar como esta persona que está aquí, para limpiar los vidrios o para trabajar en las iluminarias, por ejemplo, de ese edificio. Y entonces, ahora sí, si yo me caigo, me caería hasta la planta baja, entonces significa que sí estamos ejecutando una tarea de trabajos en alturas, por lo cual me aplicaría esta norma con todos los controles que esta misma menciona.
Entonces, por ejemplo, si vemos a una persona, normalmente las podemos ver cuando trabajan en telecomunicaciones, cuando trabajan en electricidad, se encuentran así, sujetadas con un sistema de retención en un trabajo en alturas. Pero solamente es alturas cuando la persona, la suela de la bota de la persona que está realizando la tarea sobrepasa el 1.8 metros. Esto es hablando legalmente con los aspectos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Ok? A partir de ahí me aplicarían los controles de esta norma. Entonces, recuerden, se considera trabajo en alturas cuando estamos tomando nuestro plano de trabajo como nivel de referencia. ¿Ok? Y trabajo en alturas también se considera hacia abajo, es decir, que también pueden ser aberturas en el piso, pozos o cualquier otra cosa que indique una caída, ¿sale? Entonces ahí también se pudiera considerar como que la caída es el trabajo en alturas en sí. Existen diferentes controles dentro de las normas. Vamos a tomarlo primero que nada por partes. Primero que nada, una norma es un control de tipo administrativo que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social inventó con el fin de que el patrón pueda tener las características mínimas que tiene que cumplir para poder dar este cumplimiento al término de trabajo digno, ¿sí? Si ustedes recuerdan la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 123 de la Constitución, se menciona que todo mexicano tiene derecho a un trabajo digno. Para eso se crea la Ley Federal de Trabajo y su reglamento. Y dentro del mismo se vuelve a mencionar que el trabajo digno conlleva aquel trabajo que es seguro y que las personas no se exponen ni a enfermedades ni a accidentes. Entonces, como parte del cumplimiento, para saber qué tengo que hacer yo cuando realizo un trabajo en alturas para no exponerme a posibles enfermedades o posibles accidentes, entonces crean las normas oficiales mexicanas. ¿Por qué se llaman oficiales mexicanas? Porque son de carácter obligatorio. Entonces, dentro de las normas vamos a encontrar diferentes apartados. Uno de los apartados es considerado, por ejemplo, las obligaciones del patrón. Son las características que el patrón tendría que cumplir y reportar ante la autoridad que pueda revisarte, en este caso la Secretaría de Trabajo, para decir que tengo todas las condiciones adecuadas para que mis trabajadores ejecuten la tarea. Pero también existen obligaciones del trabajador, que son las cosas que el trabajador debe cumplir y que el patrón debe vigilar que se cumpla en caso de una revisión o auditoría por parte de la Secretaría de Trabajo. Entonces, dentro de las obligaciones del patrón están estas que se ven en la pantalla. Tenemos primero que nada hacer un análisis de las condiciones. Significa que tenemos que conocer adecuadamente el puesto de trabajo y las actividades que van a realizar que conlleven a trabajos en altura para poder determinar qué condiciones son las que se encuentra el sitio o condiciones se van a realizar el trabajo para poder así analizar a qué riesgos están expuestos los trabajadores. Tenemos por otro lado un tipo de control que son los instructivos, manuales o procedimientos, que son los que me van a indicar cómo hacer la tarea adecuadamente y de manera segura. Otro control más que existe, que son una obligación del patrón, es la autorización por escrito a trabajadores que realizan trabajos en alturas. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Significa, y traducido más fácilmente, significa que tenemos que tener un permiso de trabajo para que se demuestre que el patrón es el que está autorizando a los trabajadores para poder realizar esa actividad. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero realizar una actividad de trabajos en alturas, por ejemplo, cambiar un foco, y para ello me tengo que subir a más de 1.8 metros del nivel del piso para poder alcanzar ese foco, y por hacerlo rápido no pido mi permiso escrito y yo me llego a accidentar, la culpa no es del patrón, porque nosotros estamos incumpliendo algo que deberíamos tener. En este caso es obligatorio que nuestros permisos de trabajo estén firmados, es decir, son ellos los que nos están pidiendo que hagamos esa actividad y por ello nosotros la estamos ejecutando. Si no, pudiéramos considerar que la actividad está siendo realizada de manera insegura por parte del trabajador. Por eso es que es importante la existencia de los permisos de trabajo, que también son las autorizaciones escritas para que el trabajador realice la tarea. También tenemos las medidas de seguridad.
Las medidas de seguridad son aquellas medidas técnicas y disposiciones técnicas que existen en el centro laboral para que yo, cuando realice un trabajo en alturas, no me caiga, ¿sí? No me lastime y no tenga alguna enfermedad por exposición a algún tipo de agente. Entonces, por ejemplo, que existan barandales es una medida de seguridad. Si yo realizo un trabajo en alturas y si me ponen barandales, bueno, yo voy a estar más seguro que no me voy a caer para realizar la tarea. Ese es un tipo de medidas de seguridad. Si yo la actividad la realizo sobre una plataforma elevadora, es decir, una máquina que me va a elevar, que me va a subir y por ende estoy realizando trabajos en alturas, las medidas de seguridad pueden ser muchas. Por ejemplo, que la máquina se encuentre estable, que se encuentre funcionando adecuadamente, que se encuentre operada por personas que saben operarla, entre otras cosas. Y también tenemos la supervisión de medidas, que la supervisión de medidas es vigilar que las personas estén aplicando los controles que se han establecido para realizar el trabajo en alturas. Es decir, el patrón no solamente tiene que aplicar los controles y tener las medidas técnicas en el centro de trabajo, sino que también se tiene que vigilar que el trabajador ejecute estas medidas técnicas porque es obligación del trabajador llevar a cabo estas prácticas seguras al momento de realizar un trabajo en alturas. ¿Ok? Entonces, por eso es que tenemos que tener a unas personas que vigilen que todo se está haciendo de manera adecuada conforme se ha dispuesto en los instructivos, manuales o procedimientos para indicar que es la forma segura de realizar la tarea. Recuerda que este módulo es un módulo introductorio. Tiene el fin de que tú conozcas a grosso modo de qué trata la norma y cuál es la estructura que la compone. Dependiendo de cuál es el objetivo de tu capacitación, es decir, para qué quieres tomar este curso, te invito a que analices los siguientes módulos. Si tú eres una persona que viene por parte del patrón porque eres un operador, es decir, eres el personal ocupacionalmente expuesto o la persona que realiza la tarea de trabajos en alturas, te invito a que veas los módulos de vigilancia, los módulos de seguridad y que veas el módulo que está referido a las medidas de equipos anticaídas y las medidas técnicas de trabajos en alturas. Si eres una persona que viene por parte de la comisión, te invito a que veas el módulo que habla sobre la vigilancia del cumplimiento de la norma. Si eres una persona que eres contratista o estás teniendo contratistas en el centro laboral, te invito a que veas el módulo de contratistas. Y si eres una persona que está aprendiendo porque se va a dedicar a la vigilancia o eres el responsable de seguridad del centro de trabajo, entonces te invito a que veas todos los módulos en conjunto para que puedas aprender todo lo que necesites refiriendo a lo que es la norma 009 de la STPS. Recuerda que aquí estamos viendo las obligaciones del patrón que van muy estrechamente ligadas a las obligaciones del trabajador porque ellos son las personas que tienen que aplicar estas medidas técnicas para hacer adecuadamente su actividad sin exponerse a peligros y sin exponerse a accidentes de trabajo. Dentro de otras medidas de seguridad que son también obligaciones del patrón está el detectar las condiciones inseguras. Si bien dijimos que el patrón tiene que hacer un análisis de las condiciones, para poder analizarlas tenemos que detectar cuáles son las condiciones inseguras, pero no solamente el patrón tiene la obligación de detectar, sino que ustedes como trabajadores también tienen la obligación de notificar cuando una condición es insegura antes de realizar una tarea, ¿sí? Es decir, si ustedes han detectado que el equipo está roto, si ustedes han detectado que no existen las medidas técnicas, que las condiciones climatológicas no favorecen la tarea o alguna otra característica que pueden ustedes detectar que la haga insegura, es necesario notificar. ¿Para qué? Para que se coloque dentro de la autorización por escrito al momento de tomar la decisión si la tarea se tiene que ejecutar de esta manera o no. También es importante contar con un programa de revisión y un registro de esas revisiones de los equipos y en general, que pueden ser equipos de protección personal para trabajos en alturas o de los equipos que son utilizados para elevarnos en las alturas. El programa de mantenimiento es un programa que te va a indicar, es un calendario con fechas que te va a decir cuándo le toca hacer un mantenimiento a el equipo, ya sea protección personal, como un arnés anticaídas, o a un equipo, por ejemplo, una plataforma elevadora, una grúa, que va a servir para realizar un trabajo en alturas, ¿sí?
Este calendario tiene que venir con las fechas adecuadas y se tienen que cumplir conforme a lo establecido. Y también tenemos que tener registros de que esto se realiza. Es decir, si yo estoy teniendo una calendarización de todos los equipos como plataformas elevadoras o plataformas articuladas, por ejemplo, que sirvan para realizar trabajos en alturas, además de mis equipos de anticaídas, como son el arnés anticaídas, el equipo de suspensión, los andamios, todo ese tipo de materiales y actividades, materiales y equipos que yo voy a utilizar para realizar trabajos en alturas tienen que tener mantenimientos y tiene que haber registros de que estos mantenimientos fueron realizados. También dentro de las obligaciones del patrón está que nos practiquen exámenes médicos. Estos exámenes médicos van a ser seleccionados o van a ser recomendados por lo que es el médico ocupacional, dependiendo del tipo de actividad que yo realice, conforme al análisis de riesgo a la salud que se realiza el trabajador. Vamos a recordar que existe una norma que nos habla que es importante hacer un diagnóstico de seguridad y salud de los trabajadores. Parte de este diagnóstico, el diagnóstico de salud de los mismos, me tiene que indicar qué exámenes médicos son los recomendados para el POE. El POE es el término para personal ocupacionalmente expuesto, es decir, la persona que realiza o ejecuta la tarea de trabajos en alturas. Por ejemplo, si nuestro trabajo en alturas requiere demasiada precisión visual, posiblemente entre los exámenes médicos se encuentre una campimetría o se encuentre un examen de agudeza visual, un examen de profundidad. Si en nuestros exámenes médicos las alturas son muy elevadas, posiblemente requeramos algún examen pulmonar para saber la capacidad pulmonar en el caso de que hubiera deficiencia de oxígeno, o un examen para saber la estabilidad de la persona, si tiene afectaciones de presión o por ejemplo, hipopresión o hipertensión. Entonces, es importante que los exámenes médicos sean catalogados y diagnosticados por parte del personal ocupacional, el médico ocupacional en nuestro centro de trabajo, y que sean parte de nuestro diagnóstico de salud que se tiene que integrar de la norma 30. Entonces, como verán, las normas siempre van a tener interrelación, las normas van unidas una con otra para que nosotros podamos tener un cumplimiento. Así que otra de las cosas que se encuentran dentro de las obligaciones del patrón son los planes de atención a emergencias. Estos se tienen que integrar dependiendo del tipo de actividad y a los riesgos que se exponen los trabajadores. Por ejemplo, tenemos que tener un plan que integre las emergencias, cómo tener una emergencia en el caso de que los trabajadores se expongan quizá a electricidad, o una emergencia en el caso de un posible sismo, un posible incendio, un posible fallo del equipo que estamos operando en las alturas. Entonces, el plan de atención a emergencias no solamente tiene que existir como tal en el centro de trabajo, sino que también se tiene que compartir con los trabajadores para que conozcan cómo deben reaccionar ante la emergencia. Lo mismo tenemos que tener un botiquín de primeros auxilios. El botiquín no conlleva medicinas, ¿sí? Los medicamentos solamente son obligatorios en el centro de trabajo cuando se trata de interacción con sustancias químicas, tengamos que tener algunos medicamentos de amortización específicos, o cuando tengamos fauna nociva. En este caso, el botiquín de primeros auxilios lo que tiene que tener es aquellos instrumentos o neceseres que se puedan emplear para rescates que tengan que ver con trabajos en alturas o en espacios confinados que también son considerados trabajos en alturas. Por ejemplo, una tablilla de movilizadora, por ejemplo, pueden tener cabestrillos, por ejemplo, pueden tener collarines, una placa de estabilizadora de suelos, pueden tener camilla para transportes. Es decir, el botiquín se tiene que integrar según las necesidades de la actividad que estamos realizando. Existen muchas actividades que pueden conllevar trabajos en alturas y pueden ser alturas no tan graves, por ejemplo, alturas de 1.8 metros hasta alturas extremadamente graves, como por ejemplo en aerogeneradores a 50 metros, ¿sí? Va a depender de la exposición que tengas tú al riesgo para dictaminar el plan de atención a emergencias y los requisitos de tu botiquín. Ahora bien,
Parte de la norma me indica que es obligación del patrón capacitar a los trabajadores que realizan trabajos en alturas, pero no solamente a ellos. También se tiene que capacitar a la Comisión de Seguridad para que conozca qué tiene que identificar con respecto a los peligros y qué tiene que revisar al momento de hacer los recorridos. También se tiene que capacitar al responsable de seguridad o al vigilante de seguridad o al supervisor de seguridad, porque es la persona que tiene que vigilar que las medidas se cumplan adecuadamente. Entonces, dependiendo de tu enfoque, va a ser los módulos que tú elijas para esta capacitación. Aquí lo importante es que tú aprendas lo que necesitas aprender para evitar accidentes y enfermedades de trabajo. Y también qué se tiene que vigilar cuando se tiene contratistas. A veces los centros de trabajo piensan que no les aplica el trabajo en alturas porque son personas que nadie va a colocarse por nunca encima del 1.8 metros. Vamos a imaginar a una empresa que se encuentra solamente con trabajo de tipo administrativo, es decir, personas que trabajan en una oficina. Aparentemente podemos decir que la norma no aplica porque nadie de ellos realiza trabajos en alturas. Sin embargo, en algún momento van a necesitar mantenimientos eléctricos, en algún momento van a necesitar impermeabilizaciones, pinturas, en algún momento van a necesitar mantenimiento de los aires acondicionados, de los sistemas de alarma, de los detectores de humo, y entonces allí posiblemente apliquen los trabajos en alturas. Y si en ese caso no existe personal interno que lo realice y vas a contratar a un personal externo que haga estas actividades, entonces como obligaciones del patrón está el supervisar a esas personas externas, también llamadas contratistas, que realicen las actividades de manera segura en tu centro de trabajo. Aquí el punto es muy simple. Tenemos que cumplir con la autoridad en cuestiones de prevención de enfermedades y accidentes. Ahora bien, dijimos que una de las principales cosas que es obligación del patrón es realizar el análisis de las condiciones de seguridad. Para ello tenemos que conocer adecuadamente los puestos de trabajo que realizan trabajos en alturas. Es decir, tengo que saber qué tipo de actividad, a qué altura y con qué condiciones están realizando mi personal ocupacionalmente expuesto a sus actividades que involucran alturas. ¿Ok? Esto me lo indica en la norma en el apartado 5.1. Así que para que yo pueda analizar las condiciones, tengo que comprender la diferencia entre peligro y riesgo, para que cuando yo realice el análisis de riesgo de las condiciones prevalecientes, podamos nosotros identificar adecuadamente cuándo es un peligro y cuándo es un riesgo. Así que te invito a ver el siguiente módulo que habla sobre las diferencias de los dos términos. El siguiente módulo es una charla de 1 hora que va a hablar de manera muy global la diferencia entre peligro y riesgo y cómo aplicar. Entre otros conceptos maneja también lo que es condición insegura y acto inseguro para poder diferenciar el uno del otro. Te invito a que sigas con el siguiente video y que sigas aprendiendo todo lo referente a lo que es el trabajo en alturas. Y no te quedes con ninguna duda. En esta plataforma puedes encontrar el foro de atención donde puedes preguntar todas tus dudas o también nos puedes contactar a este número de teléfono directamente para que nosotros te ayudemos a resolver cualquier duda o problema que tengas con tu acceso en la plataforma. Esperamos que haya sido de mucho agrado esta parte introductoria del módulo y que sigas aprendiendo para que evitemos accidentes y enfermedades relacionados con los trabajos en alturas.